Hola, bienvenidas, bienvenidos a CEFIBA, el Centro de Fecundación In Vitro Balear en Mallorca. Mallorca es una isla donde estoy trabajando desde hace poco, pero no es cierto porque hice la especialidad justo aquí, así que mi relación con la ginecología balear es intensa. Vamos a hablar hoy de un artículo, vamos a hablar hoy de estrategias para intentar aumentar las tasas de embarazo en mujeres con baja reserva. Vamos a hablar de este artículo que tengo delante, es un artículo publicado en la prestigiosa revista Human Reproduction Update. Human Reproduction Update. Es una de las revistas más prestigiosas de nuestra área. Es una revista que cuando se publica, pues se publican ya artículos que tienen una gran relevancia, que han sido, bueno, que tienen una trascendencia que yo quizás le doy más importancia que a otras revistas que también son absolutamente de primera línea, ¿no? Pero como hay tan poco tiempo, pues cuando algo se publica en Update, pues como le haces más caso quizás. El artículo se llama Estrategias en cuanto a tratamientos adyuvantes en la estimulación ovárica en mujeres que tienen baja respuesta y que van a hacer una in vitro, una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis, ¿no? El artículo está, Network Meta-Analysis pone exactamente, el artículo está firmado por Zhang y colaboradores de la Universidad de Shanghái, aunque alguno de ellos también está en Vancouver, pero son investigadores chinos, pero ya os digo que he publicado en esta prestigiosa revista. El artículo se ha publicado en el 2020 y, hombre, me llama la atención porque habla de qué estrategias se están utilizando ahora, una revisión de distintas estrategias para intentar aumentar la reserva ovárica, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una reserva ovárica baja, y esto es una cosa que ni nosotros los investigadores, los científicos, nos ponemos de acuerdo. Aquí hay dos grandes criterios, pero sobre todo el que se sigue usando porque claro, cuando comparas, lo típico que nos enseñan siempre, no se pueden comprar peras y manzanas, hay que comparar siempre, comprar lo que queráis, comparar siempre manzanas o peras, ¿no? Entonces, para comparar siempre manzanas hay que definir qué es una manzana. El criterio más extendido para definir qué es una baja reserva ovárica es criterios de Bolonia. Los criterios de Bolonia, definidos en un artículo que se publicó en el 2011, firmado por varios autores, pero los principales son Ferraretti y Giannaroli. Son dos autores que son muy conocidos en el mundo de la reproducción, muy prestigiosos, y ellos definen como la baja reserva ovárica, y otros criterios que después han venido diciendo que a lo mejor podíamos cambiar a otros criterios, los criterios Poseidón, por ejemplo, pero los criterios Bolonia, que son los que se basa el artículo y los que quizás son los más establecidos, pues se dice que una mujer se define como una baja respondedora cuando tiene dos de estos tres criterios, ¿vale? O tiene más de 40 años o un factor que haga que tiene baja respuesta, por ejemplo, pues una endometriosis o algo que que le haga ser susceptible de ser una baja respondedora, que tenga una respuesta en ciclo ovárico previo estimulado de menor o 3 ovocitos después de estimular con gonadotropinas, o que tenga un test de reserva ovárica bajo, con una antimuleriana de menos de 0,5 a 1,1 nanogramos por mililitro, o un recuento de folículos antrales total entre los dos ovarios menor de 7, de 5-7 habla. Es decir, dos de estos tres criterios la definirían para entrar dentro de lo que es la baja respuesta, ¿no? En cuanto al artículo, el artículo compara distintas estrategias de estimulación de adyuvantes, ¿no? Lo tengo aquí, compara la de hidroepiandrosterona, por ejemplo, las tengo aquí delante, compara la coenzima Q10, compara la HCG, compara la testosterona, compara la hormona del crecimiento, el letrozol, el clomifeno, varias. Pero a lo que voy es que la conclusión del artículo es que hay tres de estas adyuvantes que demostraron en esta revisión de la literatura que la tasa de embarazo mejoraba. Os digo, fijaos lo que es investigar, es decir, aquí se incluyeron 1124 artículos, os lo digo exactamente. 1124 artículos eran susceptibles de entrar dentro de este estudio. ¿Sabéis cuántos se quedaron al final que cumplían los criterios Bolonia y que podían usarse para este estudio? 19, ¿vale? Estos 19 estudios incluyeron, dentro de estos estudios, las mujeres, las pacientes que estaban incluidas, fueron un total de 2.677. O sea que lo que os voy a contar está basado en un análisis, hombre, son 19 artículos, pero 2.677 mujeres, pues no está nada mal, ¿no? Entonces, de estas 2.677, la conclusión del artículo es que hay dos que aumentaron las tasas de embarazo
y una tercera que aumentaron los resultados clínicos, pero no demostró aumentar las tasas de embarazo. Las dos que sí que aumentaron, recomendaron que aumentaron las tasas de embarazo son la de hidroepiandrosterona y la coenzima Q10. Nosotros llevamos ya tiempo en mi antiguo centro, en FIB Madrid, a los que mando un saludo, a todos mis compañeros de allí, donde he estado 18 años, un lugar maravilloso, la coenzima Q10 y la DHA. Nosotros en FIB Madrid llevamos mucho tiempo usando la de hidroepiandrosterona. La DHA, que si buscáis en internet veréis que es como una hormona que pues rejuvenecedora. Los jóvenes tienen mucha más DHEA que nosotros los que somos ya más mayores. Se utiliza en Estados Unidos en los CVS y los Walgreens, en los drugstores estos que podéis ir y lo podéis comprar, etc. Y bueno, pues a mí me llena, me ayuda, me produce alegría ver que la ciencia sigue demostrando que esto pues parece que puede ayudar a que seáis madres. La coenzima Q10 es un adyuvante que yo no usaba hasta hace relativamente poco, pero a raíz de leer este artículo he empezado a introducirlo. Quede claro que esto no son tratamientos milagro, estos no son tratamientos que van a cambiar la perspectiva, probablemente si tenemos 3 ovocitos podamos conseguir alguno más. Esto es muy complicado, pero son estrategias que se pueden utilizar, en concreto estas dos, la DHA y la coenzima Q10. La coenzima Q10 se consigue sencillamente en las farmacias y la DHEA no está disponible en España. Eso no significa que no esté autorizada, porque he estado mirando y nosotros la podemos prescribir, pero no existe, no está comercializada. Lo que hacemos en los centros es remitiros a países donde sí que os la proporcionan, por ejemplo, la Andorra, por ejemplo. Es importante que quede claro en este vídeo que estos tratamientos tienen que estar prescritos por un médico, valorados vuestro caso por un médico. No podemos empezar a tomar hormonas motu propio, aunque están catalogados como complementos dietéticos, ¿no? No son, digamos, medicamentos. El coenzima Q10 lo puedes comprar como complemento de tu dieta, ¿no? Pero entended que es lógico pensar que si tenemos una baja reserva ovárica, esto lo tiene que valorar nuestro ginecólogo, nuestro experto en reproducción, valorar nuestro caso en contexto con la estimulación previa si la hemos tenido, las hormonas que tengamos y el factor más importante en medicina de la reproducción, que es la edad. Así que bueno, se pueden usar estos adyuvantes. Bueno, ya hablaremos más de la DHA, por ejemplo, que hay que usarla varias semanas porque el ciclo ovárico, aunque estemos ovulando en un mes, ese ovocito ya tiene varios meses anteriores que ha empezado su caminar hacia esa ovulación, ¿no? Entonces, no dar poco tiempo, pues tampoco tiene mucho sentido. La DHA nosotros recomendamos por lo menos 2 meses, 8 semanas, ¿no? Ya hablaremos de ese tema en muchos de los programas que van a venir, pero sabed que Zank y colaboradores han publicado un artículo en el 2020 en Human Reproduction Update, donde han encontrado que las tasas de embarazo pueden aumentarse, se aumentan cuando se da un tratamiento adyuvante a la baja reserva, la baja respuesta ovárica, como son la DHEA y la coenzima Q10. Así que nada más, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.